Buenas, buenas. Nuevamente con mi partner Luis Enrique Sánchez y quien les habla Gracielena Candela. El programa de hoy tiene que ver con el fanatismo. ¿Cómo estás tú, estimado? Hola, Gracia, ¿cómo estás? Yo aquí ando con voz aguardientosa, dijeran en mi pueblo. Estoy Ajá, sufriendo las consecuencias del cambio de clima, pero aquí ah, estamos contigo y con el público. está bien, muy bien. Fíjate, vamos a hablar hoy sobre el fanatismo. Bajo mi Tema, punto de vista, el fanatismo es una enfermedad social. ¿Por qué? ándale. Porque genera sordera, ceguera, necedad e irracionalidad en las personas. ¿Tú qué opinas? Ay, qué dura vienes este día, No, con, sí, con sí, los sí, pero es comentarios. así. No, 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 estoy de acuerdo. O sea, al final de cuentas, el fanatismo extremo, yo creo que de cierta manera todos somos fans de algo, ¿no? Todos tenemos creencias de cierta manera, pero cuando te vas a un fanatismo extremo es cuando te vuelves irracional, porque Ujú, entonces, como lo comentábamos en temas anteriores, es mi verdad absoluta y a mí no me importa lo que digan los demás, esto es lo que yo pienso. ujú. Pero el fanatismo tiene una historia inmensa, ¿no? Las principales guerras en el mundo se han llevado a cabo por temas de fanatismo, ya sea político o religioso, entre otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es un arma de dos filos. Yo creo que si lo llevas en un sentido positivo, te puede llevar a fomentar, a moverte, a crear cambios. Pero cuando ya Pero es que yo creo que el fanatismo, disculpa que te interrumpa, no es positivo, porque el fanatismo son extremos. O sea, todos los extremos no son buenos. Siempre hay que, tú sabes, buscar como que el equilibrio. O sea, una cosa es que tú tengas sinergia y esa sinergia te dé una fuerza, tú sabes, para ir adelante y ser un líder. Y otra cosa, o sea, para mí el fanatismo destruye, porque llega un momento donde no, la comunicación se rompe. A claro. mí recientemente me acaba de pasar, bueno, no ahorita, me ha pasado a lo largo de todo este tema que pasa en Venezuela con el tema político, con colegas o personas que no son periodistas, porque, por ejemplo, los colegas dicen, bueno, no puedes hablar de la oposición. ¿Cómo que no puedes hablar de la oposición? Tú eres periodista y si hay unas irregularidades no tienes que hablarlo, igualmente que con el gobierno de turno, ¿me explico? O sea, ese es tu oficio. O hay personas que no son periodistas, pero entonces como no te inclinas a ser radical en tu conducta, porque además no lo puedo hacer, porque eso no forma parte de mi oficio es investigar, colocar la información sobre la mesa y que sea justamente la audiencia que está viendo, que tome la decisión y que se haga pues una idea del proceso, entonces, bueno, tú eres un periodista blandengue. Entonces, yo no quiero ser extremista tampoco ni fanática con el No, no. tema, pero yo lo que cuando me he topado con ese tipo de personas es una intransigencia que no hay manera, o sea, más bien, me ha pasado que con esas personas hay una distancia, porque Mm. es como que hay una ruptura. No, y mira, de cierta manera, o sea, yo lo estoy viendo en el sentido, por ejemplo, fans de todo tipo, ¿no? Un fanatismo, ve Taylor Swift ahorita actualmente, en el Ujú. sentido artístico, que tiene unos fans increíbles, que ese fanatismo los motiva, los lleva a hacer cosas, los lleva a una postura similar a las creencias de esta artista. Pero coincido contigo, ese pensamiento radical que llamas tú es a lo que yo me estaba refiriendo como fanatismo extremo. Y ese fanatismo extremo en donde ya entras dentro del punto y dices, no, es que lo que yo diga es, o mi creencia es lo que vale y no me importa lo de las creencias de los demás. Ahí es cuando empiezan los choques, ahí es cuando empiezan las riñas, ahí es cuando empiezan los conflictos de masas, porque al final de cuentas ese fanatismo radical, pues te conlleva a hacer barbaridades, ¿no? Y también hay un resentimiento. Ese fanatismo como tal, te impide ver perspectivas. O sea, cuando tú estás en un proceso, por ejemplo, a nivel político, bueno, hay gente que no le importa ir a la guerra. O sea, no le importa que la gente haya un conflicto y pueda asesinar. O sea, yo, ante todo, como ser humano, respeto la vida y creo que hay que quemar todos los cartuchos para sentarse aunque la persona que tenga enfrente no me agrade, pero buscar una manera de conciliar.
Cuando vemos las guerras en este momento en Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, o sea, va más allá de la cultura, va más allá de la religión, va más allá de los partidos políticos. O sea, hay un tema importante, personas inocentes están muriendo Claro. y eso pareciera que no hubiese dolencia sobre ese tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente cuando, porque el liderazgo no solamente es ganar unas elecciones presidenciales, o de alcalde, o de gobernadores, o de senadores, o diputados, o sea, el liderazgo implica cuánto vales tú, ¿sabes?, ante una sociedad que va más allá del dinero, es el valor a la vida, para mí. Ahorita que comentas lo de las guerras, hablando en el sentido de ética, ¿no? De mi lado, em, hemos tocado ese tema de, oye, ¿cuál es el sentido ético que ves de las guerras, etcétera, ¿no? Y yo les decía, miren, al final de cuentas, como decía mi compadre Einstein, todo es relativo, ¿no? Cuando, matas a alguien en cualquier circunstancia fuera de una guerra, es un delito Exacto. y tiene una pena de cárcel, ¿no? Pero si estás en una guerra y matas a alguien, independientemente de si sea inocente o no inocente, etcétera, tiene toda la justificación de la circunstancia que está ocurriendo. Entonces rompe con todo legalidad, si le quieres llamar así, porque la circunstancia lo conlleva. Muy parecido a lo de la defensa propia, pero ya me salí del tema. No, pero Volviendo, eso es muy importante porque tú sabes que yo he escuchado internacionalistas muy respetables que dicen que el tema militar no va a resolver la guerra. no, Entonces, cuando tú dices, bueno, es todo también un tema económico, pero el valor de la vida tiene que estar por encima de esas cosas. Y creo que este tipo de foros que nosotros hacemos, más que se puede recibir como una crítica, no es una crítica, es una manera de que el ser humano se evalúe su conducta, porque cada uno de nosotros puede modificar su entorno, puede tomar una decisión. Y yo creo que al final los propios militares, siendo militares, pueden tomar una decisión respetando la vida. Es decir, hay siempre muchos canales para coincidir y no para separar. Ese es mi claro. punto de vista. Y No, yo no, lo he no. logrado, ojo, yo he sido asesora de gobierno, yo he sido asesora corporativa, he sido asesora de marcas y sí se puede, cuando hay la voluntad, se puede. De acuerdo. No, no, no. Y muchas, o sea, como dices tú, dentro de tu fanatismo radical o pensamiento radical, recuerda, ahorita que estábamos tocando el tema de las guerras, muchas de estas guerras, al menos de las últimas que han ocurrido, Ujú. derivan de grupos radicales religiosos. O Sí, sea, si nos estamos yendo ya a Medio Oriente, ISIS, Hamas, que no es que sea una religión entera respecto, sino que un grupo radical con ideologías extremistas, pues conllevan en algún momento a no querer doblar su brazo o a no querer en algún momento respetar otras ideologías y por ese simple hecho ya consideras a una persona tu enemigo y esa enemistad te conlleva a crear actos. claro, pero siempre hay actores dentro de ese grupo que pueden conciliar. Es decir, yo no creo que evidentemente ellos se quieran sentar con el enemigo a conciliar, pero sí existen dentro digamos, hay niveles en el Medio Oriente de países que pueden ser conciliadores ante un proceso de guerra como el que se está presentando en este momento. Y ahí yo aprovecho porque no solamente el fanatismo es religioso, también sabemos que el fanatismo es político Político. y existen líderes políticos que manipulan a la sociedad, los fanatizan, y es cuando yo invito a las personas a que investiguen, a que lean, pero no lean lo que quieren escuchar, sino que lean todo para que tengan una idea mucho más completa. A veces me dicen, bueno, tú sabes que esto salió aquí, ay, pero viste la otra cara de la moneda. Ujú. Eso es importantísimo porque caemos entonces en el juzgar. Yo creo que a nadie le gusta que lo juzguen, ¿sabes? Solamente si te dicen cosas buenas. Y al final yo no creo que lo bueno o lo malo existe, creo que existe la sombra y la luz que tú no quieres ver en tu vida. Las sombras son importantes para tú crecer como ser humano y como profesional. Entonces, creo que también el fanatismo ha controlado elecciones presidenciales, ha controlado una sociedad, porque, y ahí me incluyo, somos como unos borregos que vamos, tú sabes, a la par lo que nos dicen. Y no, yo creo que
estamos en una época donde la información está ahí. La podemos tomar, la podemos Sí, leer, la podemos escuchar y en función de eso tomar una decisión, porque los políticos no son los únicos que deciden, cada ciudadano en cada país decide en función, claro, de su nivel de conciencia también, y va más allá de la educación. Lo hemos hablado muchísimas veces, personas que de repente lo que han hecho es trabajar toda su vida, pero tienen una experiencia de vida tan fundamental que definitivamente pueden cambiar el rumbo incluso de un país. claro. No, y déjame que te interrumpa, o al menos que te dé seguimiento sobre eso. Yo creo que un factor muy importante ahorita que estás diciendo de la información que la gente debe de investigar, debe de informarse. Recuerda, hay una gran cantidad de información basura en el Internet, que Claro. eso es muy importante tener en mente. ¿Por qué? Porque hay que meterse a la información correcta, a los lugares en donde te dan la información verídica o en algún momento información comprobada, no simplemente la opinión, por decirlo así, de una persona que te pudiera en algún momento estar llevando a estos principios de fanatismo o de extremismo, ¿no? Pero a mí me encanta un dicho de un expresidente mexicano, don Benito Juárez, que decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que es un factor muy importante también dentro del mismo fanatismo. Sí, yo soy fan deportivo, yo soy fan artístico, yo soy fan religioso, yo soy fan político, pero te respeto. Y ese respeto es lo que crea esa armonía o concordancia dentro de las diversas formas de pensar, dentro de las diversas mentalidades. Cuando empiece ese bloqueo sobre, es que, pues, es lo que yo pienso y a mí me importa un bledo lo que pienses tú, ahí empiezan los conflictos y ahí empiezan y se van creciendo, 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 creciendo. Y lo hemos visto en la historia al final de cuentas. A mí me preocupa mucho el tema de que quieran borrar historia con la finalidad de crear nuevas experiencias. No, las experiencias se crean forjando con lo que ha pasado en el pasado y no cometiendo los mismos errores que hemos hecho. Pero fíjate que también pasa a nivel deportivo, cuando están esos hinchas en los estadios y bueno, gana uno y empiezan a caerse a piña y tampoco valoran la vida. Empieza todo un tema lamentable que bueno, lo hemos visto. A mí me encanta el fútbol, me encanta el deporte y cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero algo tan hermoso lo convertimos en un acto delictivo prácticamente. Ujú. Pero fíjate, vuelvo con el tema del que tú me lo hablas, que me lo quieres como que suavizar. Yo hoy estamos con una diferencia interesante. Yo creo que Soy positivo yo. ajá, el fanatismo es cuadriculado. Es decir, una cosa es la empatía y la sinergia que me da un cantante, un actor, un coach, lo que sea. Y otra muy distinta es el fanatismo. O sea, para mí la palabra fanatismo, porque además lo he vivido, no es fácil cuando tienes un micrófono y te insultan, Claro. ¿sabes? Porque tú también eres un ser humano y me ha pasado. Y bueno, uno se tiene que, tú sabes, armar de un escudo y no faltarle al respeto. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso sucede en las empresas, sucede cuando vas a comprar algo en el automercado, porque hay, como tú sabes, a veces la gente no se levanta con buen pie también. Eso es una realidad. Por eso es que yo invito a que, sea lo que sea, la gente investigue. Yo creo que esa es la palabra mágica. Claro. Sí, no, no, no. Y al final de cuentas, de mi lado, como conclusión, es el respeto. Ujú. Independientemente del tipo de fanatismo en el que puedas caer en su momento, también respetar que hay otras ideas distintas a las tuyas, ¿no? Y eso puede llevar a generar un poquito más de armonía.